Los cromosomas. Un cromosoma es una larga molécula de ADN duplo helicoidal lineal muy compactada que puede observarse al microscopio en las células eucariotas en división durante la mitosis y la meiosis. La función de los cromosomas es asegurar la conservación y la transmisión de la información genética del ADN de la célula madre a las células hijas. Antes de la división celular, cada molécula de ADN se replica originando dos copias idénticas. De esta forma se garantiza que tras la división cada célula recibirá una copia completa del ADN. Los cromosomas deben teñirse para su observación al microscopio óptico. Como resultado de la tinción aparecen bandas de diferentes intensidades de coloración. El bandeo o patrón de distribución de bandas es específico para cada cromosoma y permite su identificación. Estructura del cromosoma. En un cromosoma se distinguen tres partes: cromátidas, centrómeros y brazos. La cromátida es una de las dos mitades idénticas de un cromosoma que se replicó durante la preparación para la división celular. El centrómero es el punto estrecho que divide al cromosoma en dos brazos. El brazo corto del cromosoma se llama brazo P y el brazo largo se conoce como brazo Q. Tipos de cromosomas. Los cromosomas se clasifican en función de la posición del centrómero. El cromosoma metacéntrico. El centrómero se localiza a mitad del cromosoma y ambos brazos presentan la misma longitud. En el caso del submetacéntrico, el centrómero se sitúa próximo al centro, de forma que un brazo es ligeramente más largo que el otro. El cromosoma acrocéntrico tiene el centrómero muy excéntrico, con lo cual uno de los brazos es muy corto con respecto al otro. En el caso del cromosoma telocéntrico, el centrómero se localiza próximo a un extremo del cromosoma. Solo se aprecia uno de los brazos. El cariotipo es el conjunto de cromosomas de una célula ordenados mediante un patrón establecido por convenio, que lo clasifica en función de la posición del centrómero, su longitud relativa y su patrón de bandas una vez teñidos. Su estudio permite establecer conclusiones como: el número de cromosomas es constante para cada especie. El número de cromosomas que integra un juego completo es el número haploide y se designa con la letra N. Los gametos de todas las especies son haploides. El número de cromosomas correspondiente a dos juegos completos es el número diploide y se representa como 2N. Los cigotos de todas las especies son diploides, pues en ellos se unen los juegos cromosómicos de ambos gametos durante el proceso de fecundación. Los cromosomas emparejados de las células diploides se llaman homólogos. Estos cromosomas presentan la misma morfología, tamaño y disposición de bandas, aunque la información que contiene no tiene por qué ser igual. Célula haploide, N igual 3. Posee un juego de 3 cromosomas, carece de cromosomas homólogos y todos sus cromosomas son diferentes. Célula diploide 2N igual 6. Posee dos juegos de 3 cromosomas y por tanto 3 parejas de cromosomas homólogos. En las especies en las que el sexo está determinado cromosómicamente, como ocurre en la mayoría de los animales, se diferencian dos grupos de cromosomas: los autosomas, que no están implicados en la determinación del sexo, y heterocromosomas, también llamados cromosomas sexuales, y de los que depende el sexo del organismo. Los heterocromosomas en los mamíferos se denominan X y Y. Las hembras son XX y los machos XY.
Un ideograma es una representación esquemática a escala del tamaño, forma y patrón de bandas de todos los cromosomas de una célula. En el ideograma se representa solo un cromosoma de la pareja de cromosomas homólogos. El cariotipo humano. El número de cromosomas de las células del cuerpo somáticas de la especie humana es 2n = 46. En el cariotipo humano, los cromosomas se organizan por convenio en 7 grupos. En la especie humana no existen cromosomas telocéntricos. Entre los cromosomas grandes tenemos el grupo A, cromosoma 1, metacéntrico, 2 submetacéntrico y 3 metacéntricos. El grupo B, cromosoma 4 y 5, submetacéntricos. En cuanto a los cromosomas medianos, tenemos el grupo C, cromosomas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el cromosoma X submetacéntricos. El grupo D, cromosomas 13, 14 y 15 acrocéntricos. Los cromosomas pequeños son el grupo E, cromosomas 16, 17 y 18 submetacéntricos. El grupo F, cromosomas 19 y 20 metacéntricos. Y el grupo G, cromosomas 21, 22 y el cromosoma Y acrocéntrico.